Muchos saludos. Estamos en este estudio maravilloso. Se titula El libro que nadie conoce. La Biblia es el libro que nadie conoce, pero acá estamos entrando a ella para poder conocerla. Estamos en el tema número 2, que es el contexto. Tenemos 15 reglas, vamos a ir estudiando 15 reglas del estudio bíblico. Y la primera regla de ellas es esta. Regla número 1, cada palabra, versículo, capítulo y libro debe entenderse dentro de su propio contexto. En cuanto al estudio bíblico, la regla más importante, la primera es esta. Cada palabra, versículo, libro, en su propio contexto. Ahora, ¿qué significa esta palabra? Significa simplemente el tema del cual estamos hablando en cierto momento. Por ejemplo, si comenzamos una conversación entre 2 o 3 personas, de manera natural fluye la conversación. Digamos, hablamos sobre el asunto de las vacunas, del coronavirus, ¿no? Que mucho revuelo causa. Entonces comenzamos a hablar de ese tema de las vacunas. Pero de repente alguien menciona otro asunto, entonces cambiamos de conversación. Ahora pasamos de las vacunas a la crisis económica causada por la pandemia. Y después de un rato cambiamos de eso y comenzamos a hablar de la campaña presidencial y de la política. Entonces, en una sola conversación hemos cambiado 3 contextos, es decir, 3 temas. Hemos empezado con la vacuna del coronavirus, luego hemos cambiado a otro contexto que es la crisis económica. Y nuestro tercer contexto, nuestro tercer tema ha sido la política y la campaña presidencial. Así que contexto sencillamente significa el tema del cual estamos hablando. Y si estamos hablando de política, no vamos a mezclar dentro de política lo que es la salud, porque son 2 contextos diferentes. Así que lo mismo es en el estudio de la Biblia, el contexto, el tema. Esta es una regla universal para todo libro que uno estudie. Algunas de las reglas del estudio bíblico, como digo, son 15 reglas que estudiaremos. Algunas de ellas son de aplicación universal. Todo libro, universalmente, todo libro debe respetar el principio del contexto, el tema del cual estamos hablando. Y por eso en la Biblia también es lo mismo. Ahora, el contexto se aplica dentro de la Biblia a todo nivel, al nivel de palabras individuales, al nivel de palabras aisladas, a nivel de versículos. ¿Cuál es el contexto que rodea esta palabra? ¿Cuál es el contexto de los demás versículos? ¿Cuál es el contexto del capítulo número tanto? Y por último, un libro entero de la Biblia tiene también su propio contexto. Unos ejemplos, veamos ejemplos. El tema de Génesis, el contexto de Génesis, ¿cuál es? Los orígenes. Los orígenes. Todo lo que hay el día de hoy en el mundo, en el universo, viene ya explicado en el libro de los orígenes, que es Génesis. Además, ahí encontramos la explicación. ¿Por qué estamos ahora así en el mundo? Todo eso está ya explicado en el libro de los orígenes de la creación, los orígenes del pecado, el origen de Satanás, el origen de las naciones, todo ello. Así que el contexto de Génesis, el tema de Génesis es este, ¿no? Ahora, otro ejemplo, el libro de Cantares, más adelante avanzando en el Antiguo Testamento, libro de Cantares. Su tema es con toda claridad el matrimonio, la unión matrimonial, el esposo y la esposa. Ese es el tema de Cantares. Entramos al libro de Mateo, el primero de los evangelios. Tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El primer evangelio de Mateo, su tema es el rey de Israel, Jesús, el rey de Israel, el rey de los judíos. Interesante que siempre tratamos de ubicar a la iglesia dentro de los evangelios, pero la iglesia todavía no está presente dentro de los 4 evangelios. El tema, el contexto que corre en todo el libro de Mateo, el reino de los cielos, Jesús el rey de Israel.
Otro ejemplo, el libro de Hebreos. El cambio del antiguo pacto de la ley al nuevo pacto de la gracia. Ese es el tema que corre en el libro de Hebreos, y como su nombre lo dice, está dirigido al pueblo de Israel, porque Hebreos es otra palabra para hablar del pueblo de Israel. Y el tema de cómo ha sucedido ese cambio entre el pacto de la ley y el nuevo pacto de la gracia. Ese es el contexto, ese es el tema del libro de Hebreos. Así que hemos visto ejemplos. Ahora, ¿cuál es el contexto general de la Biblia? Porque entonces la Biblia enterita, la Biblia completa tiene también un gran tema que corre a lo largo de ella. Sí, el gran tema que corre a lo largo de la Biblia es el establecimiento del reino de Dios. Bueno, algunos han dicho que el tema que corre en toda la Biblia es la redención, la salvación, pero eso no es cierto. La salvación, la redención es una parte solamente de la historia bíblica, es una parte importante, evidentemente, la salvación. Pero el tema completo que corre desde Génesis hasta Apocalipsis no es la salvación del hombre, sino el establecimiento del reino de Dios. Eso quiere decir, el personaje principal, la persona central de la Biblia no es el hombre. Si nosotros dijéramos que la salvación es el punto central de la Biblia, en el hilo que corre en la Biblia entera, si dijéramos que es la salvación, estaríamos poniendo al hombre como el centro del universo, pondríamos al hombre como el centro de todos los planes de Dios, y eso no es así. La persona central a lo largo de los siglos no es el hombre, sino Dios mismo. Por eso el hilo central, el tema general, el gran contexto de la Biblia entera es el establecimiento del reino de Dios. Y eso tenemos que recordarlo para entender cabalmente la palabra de Dios, siempre, siempre. Otro punto muy importante que hay dentro de la Escritura, que nunca podemos olvidarlo, porque cada vez que estudiamos la Biblia tenemos que recordar esto. Dios ha dividido el mundo entre la nación de Israel y los pueblos gentiles. Y Israel es tan importante para Dios que Israel es una nación minúscula dentro del mundo entero. Si ponemos el mapa mundi, ponemos el planisferio, examinamos, encontraremos que Israel es tan pequeño en el planisferio que no hay en realidad espacio suficiente para que el nombre Israel quepa dentro de Israel, porque es un pedacito minúsculo del mapa, más o menos unos 200 kilómetros de largo y unos 60 kilómetros de ancho, por ahí. Ese es el tamaño actual de la nación de Israel. Ahora, claro, en la Biblia Israel tiene límites más grandes, pero no se han cumplido todavía. Israel es un pedacito minúsculo del mundo. Sin embargo, esa nación, el pueblo escogido de Dios, el pueblo suyo, Israel, ocupa un lugar enorme dentro de los planes de Dios en la Biblia, y eso nunca podemos olvidarlo tampoco al estudiar la Biblia, ¿sí? Dándonos cuenta nomás del tamaño del Antiguo Testamento. Usted tiene su Biblia y usted ve que más o menos las 2/3 partes, o incluso un poco más, la gran parte del volumen de la Biblia es el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento el tema es Israel, siempre es eso, Israel en el Antiguo Testamento. Luego el Nuevo Testamento, que es más corto, ahí entra el tema de la iglesia. Así que en todo momento recordaremos esto, cómo Dios ha dividido el mundo entre Israel y los gentiles.
Muchas herejías no son más que la verdad colocada fuera de su contexto, verdades extraídas, aparentemente verdades extraídas de la Biblia, pero fuera de su contexto. Por ejemplo, ahora se ha difundido mucho, es asombroso cómo se difunden unas mentiras tan grandes. Ha salido una iglesia que habla de la diosa madre o algo por el estilo, que hay una diosa madre, y toman, por ejemplo, un versículo de Gálatas, donde dice, mas la Jerusalén de arriba es madre de todos nosotros, y toman algunos versos parecidos a eso para inventar una fantasía de que hay una diosa madre. Todas esas falsedades aparentemente salen de la Biblia, pero no es así. Son verdades tomadas fuera de su contexto, torciendo el significado, poniéndolos fuera de su contexto. Ahora, queremos decir aquí, hermanos, que muchos creyentes hacen también así, muchos creyentes verdaderos, ¿no? Ya no hablando de las sectas, muchos creyentes en Cristo tienen una gran equivocación y el problema es que nunca nadie les ha enseñado estos principios. Toman un versículo en este libro, un pedacito de pasaje bíblico, luego saltan a otro versículo más allá y los 2 o los 3 versículos que toman, cada versículo lo sacan de su contexto para querer hacer significar algo que no es, sin entender el tema general de cada libro de la Biblia. Y como hemos visto, la Biblia tiene 66 libros y cada uno de los 66 libros tiene su propio tema, tiene su propio contexto. Así que es tan importante, en realidad no podemos estudiar la Biblia correctamente si no entendemos este principio. Casi todas las sectas basan su falsa doctrina en estos libros, en Mateo, en Hechos, Hebreos y Santiago, libros que tienen que ver primordialmente con la nación de Israel. Mateo, el rey de los judíos. Hechos es un libro histórico y transicional, donde mucho tiene que ver los judíos en el libro. Y Hebreos igualmente, también Santiago. De aquellos 4 libros salen la mayor parte de las falsas doctrinas que se difunden por allí. Ejemplos de falsas enseñanzas por no respetar el principio del contexto. Veremos este ejemplo. Diversas iglesias enseñan que el creyente necesita una segunda bendición, o sea, un Pentecostés, después de haberse convertido a Cristo. Es decir, ellos enseñan, no la Biblia, pero algunas iglesias enseñan, bueno, hermano, tú ya te has convertido a Cristo, ya has nacido de nuevo, muy bien, perfecto, tú ya eres un hijo de Dios. Pero hay una cosa que tú no sabías, que no te has dado cuenta, le hacen creer, erradamente le hacen creer. Mira, a pesar de que tú ya eres hijo de Dios, ya naciste de nuevo, sin embargo te falta algo, te falta una segunda bendición, como convertirse por segunda vez, algo parecido, eso le hacen creer. Y entonces esta segunda bendición, tiene que haber un Pentecostés en tu vida. Vas a ser bautizado por el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Y toda esa historia le hacen creer al hermano que no sabe. Y son muchas las iglesias que difunden esta enseñanza equivocada, enseñanza falsa, de que el creyente necesita un Pentecostés en su vida personal. Y vamos a examinarlo. Se basan en Hechos capítulo 2, la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Pero ¿cuál es el problema con esta enseñanza? El contexto, o sea, el tema del libro de Hechos no es doctrinal. Nosotros no encontramos la doctrina de la iglesia en el libro de Hechos. Hechos es un relato histórico dentro de la Escritura, tiene un propósito.
registrar la historia del nacimiento de la iglesia, porque la iglesia no existía. Existía el pueblo de Dios Israel, pero la iglesia que incluía a los gentiles, primera vez que ellos, los apóstoles, escuchaban algo así, que iba a existir algo llamado la iglesia, no tenían ni idea de que Dios haría nacer un pueblo en medio de los gentiles que se llamaría la iglesia. Así que en realidad hubo una crisis para entender el cambio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por lo tanto, el libro de Hechos no tiene enseñanza doctrinal. ¿Dónde está la doctrina de la iglesia? A partir de Romanos. Ahí sí, completamente claro está la doctrina de la justificación por la fe, la iglesia. El libro de Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, todos esos libros son la doctrina de la iglesia. Pero Hechos no es doctrinal, sino histórico. Por lo tanto, no podemos sacar doctrina de un libro histórico. No solamente es histórico, también es transicional, el cambio del antiguo pacto al pacto de la gracia. Y ahí tenemos que agregar otro detalle. Hubo un problema bastante grande en cuanto a que los apóstoles, porque los apóstoles quedaron designados por el Señor Jesús para enseñar el Evangelio. Recordemos, no existía todavía las escrituras del Nuevo Testamento, aún no estaban escritas. Los apóstoles, que eran los que dirigían la iglesia del Señor, ellos mismos no sabían que Dios estaba creando un nuevo pueblo que se llamaría la iglesia. Por lo tanto, hubo una crisis transicional en el libro histórico de Hechos. Hubo una crisis para entender qué cosa era este nuevo pacto de la gracia. En Hechos capítulo 15, por ejemplo, se reúnen los apóstoles con otros ancianos y pastores para conversar sobre un problema que había en cuanto a la circuncisión, que era un mandamiento para los judíos, porque algunos decían, los nuevos creyentes de los gentiles tienen que circuncidarse, tienen que volverse judíos. Pero otra parte de ellos decía no, entre ellos Pablo, el apóstol, decía no es necesario la circuncisión. Ellos pueden llegar a Dios siendo gentiles sin necesidad de volverse judíos. Así que ese problema grande hubo. Y eso no fue problema de un año, pasaron años enteros para poder resolver, porque no había una revelación de la doctrina de la iglesia en el Antiguo Testamento. Como más adelante vamos a estudiar, la iglesia es un misterio que no fue revelado en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, ni los apóstoles sabían que Dios estaba haciendo nacer un pueblo nuevo con el pacto de la gracia. Y por eso el libro de Hechos nos narra todo ese problema transicional del nacimiento de la iglesia. Así que aplicar doctrina sacándola del libro de Hechos es completamente equivocado. Y el acontecimiento de Pentecostés se produjo históricamente una sola vez. Es irrepetible. Es como por ejemplo la muerte del Señor Jesús, ¿no? Su muerte, su resurrección se produjo una vez y para siempre. La venida del Espíritu Santo al mundo, inaugurando Dios la época de la iglesia con el envío de su Espíritu Santo para vivir en cada creyente. Ese suceso es único, la inauguración de la historia de la iglesia. Nunca más se repite, no puede repetirse el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés. Y entonces, ¿de dónde sale que algunos hermanos, muchos de ellos le dicen al nuevo creyente: hermanito, tú ya eres un hijo de Dios, ya eres nacido de nuevo, pero hay un problema, todavía no fuiste bautizado por el Espíritu Santo. Tiene que haber un Pentecostés en tu vida
y tú tienes que buscar que suceda el Pentecostés en tu propia vida personal. Tamaño error que proviene de no respetar el principio del contexto. Lamentablemente, cuando uno habla con algunos hermanos pentecostales y le dice, usted está en un tremendo error al enseñar eso de la segunda bendición. Y le va a decir, no, pero la Biblia lo dice. Es eso lo que va a decir. No, pero la Biblia lo dice. Está muy claro escrito en la Biblia acerca de Pentecostés. Claro que está escrito, pero usted lo ha sacado fuera de su contexto. Usted está sacando doctrina de un libro que no es doctrinal, que es el libro de Hechos. Y tanto es así que incluso como Hechos es histórico, el libro histórico, están registrados allí incluso algunos errores que se cometieron en el momento en que nació la iglesia. Se cometieron algunos errores. Entonces no vamos a decir, haremos lo mismo, vamos a copiar este error el día de hoy. ¿Qué sería? Vamos a verlo en este momento, un error que cometieron al mismo principio de la iglesia. Esto sucedió justamente el mismo día de Pentecostés, allí. Es decir, en esos días, y en aquellos días, Pedro, levantándose en medio de los discípulos, dijo, estamos en Hechos capítulo 1, cuando estaban reunidos en el aposento alto esperando el día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Entonces Pedro se levantó y dijo, varones y hermanos, era menester que se cumpliese esta escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David, de Judas, que fue el guía de los que prendieron a Jesús. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su obispado. Efectivamente, esto es cierto, porque en Salmos está escrito que alguien tenía que reemplazarlo a Judas el traidor. Era profético el reemplazo de Judas. Perdón que a veces tengo estas alergias. Bueno, el problema era la aplicación de ese pasaje, porque quedaron 11 apóstoles, faltó uno porque Judas se ahorcó. Era cierto que Judas debía ser reemplazado. Lo que no era cierto es que apenas que ha ascendido el Señor Jesús al cielo, Pedro se apresura tanto y dice, es necesario nombrar un sucesor de Judas, el apóstol número 12. El problema era ese. Y ahora, más adelante nosotros leemos en las epístolas pastorales que dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. No impongas con ligereza las manos a ninguno, es decir, no establezcas a un pastor, a un anciano, a la ligera, es decir, no lo hagas apresuradamente. Pero claro, hay que comprender, son los primeros días, el Señor Jesús acaba de ascender al cielo, y Pedro, el líder natural de ellos, de los apóstoles, toma la iniciativa y dice, vamos a hacer esto. Hay que comprenderlo, es como un creyente nuevo que comete un error igualito. Pedro ya era apóstol, pero no tenía ninguna experiencia en el nuevo campo de dirigir la iglesia que apenas estaba naciendo. En realidad Pedro ni sabía que estaba naciendo la iglesia. Y se apresura y en un 2x3, en un instante quiere nombrar un sucesor de Judas como apóstol. Ahora nosotros vemos que más adelante Dios mismo se encargó de reemplazarlo a Judas. Y Dios lo reemplazó con el apóstol Pablo. Pero tuvieron que pasar largos años para que se produjese ese reemplazo. Estaba profetizado en Salmos que Judas sería reemplazado, pero eso no se aplicaba al primer día de la iglesia y al apresuramiento de Pedro para reemplazarlo, peor todavía de la manera como lo hicieron. Conviene pues, sigue diciendo Pedro, que de estos varones que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros,
comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue tomado arriba de entre nosotros, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección para reemplazar a Judas. Y señalaron a dos, a José, que se llama Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál has escogido de estos dos. Ahora el problema es, según toda la evidencia bíblica, porque Matías, que quedó escogido, nunca más aparece en toda la escritura. El nombre Matías aparece una sola vez y nunca más. Eso indica que por gusto hicieron el reemplazo de Judas. Y ellos pidieron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál has escogido de estos dos. Y el problema era que Dios no había escogido a ninguno de los dos. Ese fue un error. Para que tome parte de este ministerio y apostolado, del cual cayó por prevaricación Judas para irse a su propio lugar. Y les echaron las suertes, ahí, peor todavía, por un sorteo, ¿no? Imagínense, hermano, que el día de hoy una iglesia necesita un pastor y vienen 2 o 3 candidatos, ¿no? Y la iglesia ora. Entonces, el día que van a elegir al nuevo pastor, en lugar de hacerlo por votación en secreto, por votación secreta, se les ocurre decir: bueno, como hay 3 candidatos, tenemos 3 papelitos. Y sacamos un papelito, y el papelito que sale, ese va a ser el nuevo pastor. Imagínense hacer eso. Por esa razón decimos que es el registro de un error. Y está en el libro de Hechos. No vamos a aplicar incluso el error a nosotros. Lo mismo es con lo de Pentecostés, un suceso divino irrepetible, una sola vez en la historia de la iglesia, que no se puede repetir, la venida del Espíritu Santo. Tenemos otro ejemplo más aquí, segundo ejemplo, el error de ubicar a la iglesia dentro de los 4 evangelios. Bueno, un error común también, ¿no? El Nuevo Testamento comienza con Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios, y frecuentemente uno puede pensar que allí está ubicada la iglesia ya dentro de los 4 evangelios. Pero en los 4 evangelios hay poquísimas referencias a la iglesia y son de manera indirecta únicamente. ¿Por qué? Porque aún no es el tiempo de la iglesia. Porque todavía en los 4 evangelios el Señor Jesús ha venido a presentar su reino delante de la nación de Israel. Y en realidad, si la nación de Israel no lo hubiese rechazado y crucificado, el Señor hubiera instalado su reino inmediatamente, su reino terrenal. Bueno, Dios de alguna manera habría hecho también el sacrificio de la cruz. Dios es poderoso, pero el Señor Jesús, cuando vino la primera vez, no vino a ofrecer solamente su reino espiritual, vino a ofrecer ambos: su reino terrenal, su trono en Jerusalén, aquí en la tierra, su reino visible, político, como se llame. El problema es que Israel rechazó a su rey, por lo tanto Dios dejó solamente un reino espiritual, y llamado la iglesia. Pero en los 4 evangelios el Señor Jesús está ofreciendo, está presentando su reino visible, político, económico, un reino literal, que incluía también su reino espiritual. Y ese es el contexto de los 4 evangelios. El contexto de Mateo hasta Juan, no es la iglesia, porque aún no es el tiempo de la iglesia. Y entonces, ¿en qué momento comienza la iglesia? Vamos a ver en Hebreos capítulo 9. Y por esta razón, Él, o sea, el Señor Jesús, es el mediador del Nuevo Testamento. Ahora, aquí explicaremos un detalle interesante en cuanto a la palabra testamento. Porque en la cultura de los hebreos, en la cultura de Israel,
La misma palabra significa testamento y también pacto o contrato. Nosotros en la cultura occidental utilizamos la palabra contrato, ¿no? O pacto o algo así, que se hace por una escritura pública, notarial, etc. Y el testamento le damos el significado del documento que hace una persona antes de fallecer para dejar su herencia. Pero en la cultura hebrea, que es de la Biblia, la palabra testamento era una sola cosa con la palabra contrato. Era lo mismo, decir testamento era decir lo mismo que decir contrato o decir pacto. Y entonces por esa razón, decir Nuevo Testamento es lo mismo que decir Nuevo Pacto. Decir Antiguo Testamento es lo mismo que decir Antiguo Pacto. Entonces, leemos otra vez, por esta razón, Él es mediador del Nuevo Testamento, es decir, del Nuevo Pacto, para que entreviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había debajo del primer testamento, del Antiguo Testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna bajo un nuevo pacto, un nuevo testamento. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador, claro. Así es, siempre va a ser así. Si alguien hace su testamento, el testamento no es válido mientras él está viviendo. Una vez que él fallece, recién cobra validez lo que está escrito en su testamento. Porque el testamento es firme después de muertos. De otra manera, no es válido entre tanto que el testador vive. Aquí está. El pacto de gracia del Nuevo Testamento, el nuevo pacto de Dios, no es válido entre tanto que el testador vive. Y en los 4 evangelios, el testador, el dador del pacto, Cristo Jesús, todavía está vivo. Por lo tanto, el nuevo pacto de la gracia no es válido todavía hasta que Él muera en la cruz. Y cuando el Señor Jesús muere, cuando el testador muere, recién comienza la validez de su nuevo testamento. Por eso vemos que los 4 evangelios aún no ha comenzado la validez del nuevo pacto de la gracia. Y el Señor Jesús está ubicado todavía en el antiguo pacto de la ley. Y no está presente ni en Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. La iglesia no está presente allí. Esa es la razón. Muchas cosas de los evangelios recién se entienden cuando nos damos cuenta que su contexto no es la iglesia. Y eso es un problema frecuente. Los hermanos examinan, leen los 4 evangelios, los estudian y no entienden bien por qué dice esto en este evangelio. Claro, no lo entienden porque el contexto de ellos no es la iglesia, sino Israel, el reino de Israel. Ese es el contexto. Mateo capítulo 5. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no cometerás adulterio. Yo pues os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te fuere ocasión de caer, sácale y échale de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Bueno, el Señor Jesús ha dicho, ¿no? En el Antiguo Testamento dice, no cometerás adulterio. Pero yo les digo otra cosa más, no es así. Yo les digo esto, que si un hombre mira con ojos de codicia sexual a una mujer, ya ha cometido adulterio. Por lo tanto, si tu ojo derecho te fuera ocasión de caer, de cometer pecado, entonces más a cuenta te sale sacarte el ojo que entrar en el infierno por causa de tu ojo, que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te fuera ocasión de caer, córtala y échala de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y Jesús está hablando del pacto de la ley. ¿Cómo era el pacto de la ley?
Si tú cumples la ley de Dios, vas a obtener la salvación de Dios. Si tú no guardas los mandamientos de la ley de Dios, serás condenado, llegarás al infierno. Y el Señor lo dice así, ¿no? Mira, más a cuenta te sale, si tu ojo te hace pecar, mejor sácate el ojo, porque te sale más a cuenta entrar al cielo con un solo ojo que con dos ojos ir al infierno. Pero ¿qué explicación tiene esto? El Señor Jesús se ha ubicado allí en Mateo, está ubicado todavía dentro del antiguo pacto de la ley. Y lo que dice el Señor Jesús es el pacto de la ley, exactamente. No es el pacto de salvación por gracia. ¿Por qué? Otra vez, el contexto de los 4 evangelios no es ni la iglesia ni el nuevo pacto de la gracia. Todavía está ubicada dentro del antiguo pacto de la ley. Ahí entonces estamos viendo ejemplos cuán importante es considerar, respetar. Lo primero que hay que hacer al estudiar la Biblia es preguntarse cuál es el contexto de este pasaje, cuál es el contexto de este libro donde está el pasaje. Es la pregunta más importante al entrar al estudio bíblico. En tercer lugar, vemos un ejemplo aquí que nos va a ilustrar bastante bien la interpretación correcta de la parábola de las 10 vírgenes que está en Mateo capítulo 25. Vamos a estudiarlo en detalle. Parábola de las 10 vírgenes. Y que bueno, como he mencionado, no recuerdo si lo mencioné ya, pero en esta parábola están 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas, y muchos hermanos, otra vez, de los que niegan la seguridad de la salvación, muchos van a decir, ahí está, hermano, ve, está clarito, está escrito en la Biblia, está clarito escrito. Claro, está escrito clarito, pero el que no está clarito es la mente y el entendimiento del hermano que interpreta falsamente, porque no sabe el principio del contexto, nadie le enseñó. Aquellas 10 vírgenes, dicen ellos, 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas, representan a los creyentes de la iglesia. De tal manera que cuando el Señor Jesús venga, las 5 vírgenes prudentes, o sea, los creyentes que son fieles al Señor, se irán en el arrebatamiento de la iglesia, serán llevados para no sufrir la tribulación. Pero el otro grupo, los creyentes insensatos que no han sido fieles a Cristo, entonces el Señor los dejará para que sufran la tribulación. Y ahí está el hermano con su tremenda equivocación. Esa es una equivocación muy grande, interpretar de esa manera. Y vamos a ver por qué. Al estudiar cualquier pasaje bíblico, como digo, la pregunta más importante, ¿cuál es el contexto del libro? Estamos en un pasaje, pero lo primerito que hay que preguntarse, siempre, ya sea usted predicador, maestro bíblico, misionero o pastor, es igual. Cuando usted estudie un pasaje bíblico, lo primero que tiene que preguntarse, ¿cuál es el contexto de este libro? Si usted estudia 2 Tesalonicenses, primera pregunta antes de estudiar, ¿cuál es el contexto de 2 Tesalonicenses? Y si estoy en el libro de Abdías, el profeta Abdías, ¿cuál es el contexto del libro de Abdías? Y si usted no logra contestar esa pregunta, el contexto del libro está perdido en no saber, no entender correctamente lo que usted está estudiando dentro de la Biblia. Entonces, pregunta, ¿no? Estamos en Mateo 25, parábola de las 10 vírgenes. ¿Cuál es el contexto del Evangelio de Mateo? Y la respuesta es muy sencilla. Jesús, el rey de Israel, el rey de los judíos. Ese es el tema de Mateo, ese es el contexto de Mateo, el reino de Israel. Jesús el rey. No hay otro. Por lo tanto, dentro del libro de Mateo no está presente la iglesia. No, porque el libro está dedicado al tema del reino de Israel, no a la iglesia.
Ahora vamos a otra pregunta más, el contexto del capítulo 25, porque no solo es el contexto del libro entero, también es el contexto del capítulo 25. El contexto de Mateo 24 y 25, usted debe tener a la mano su Biblia. Estos dos capítulos están juntos con un solo tema, y el tema de ambos capítulos es la tribulación, los 7 años de la tribulación en el mundo que vendrán después que la iglesia salga del mundo en el arrebatamiento de los creyentes. Así que ambos capítulos tienen un solo tema, un solo contexto, el tiempo de la tribulación. Y en la tribulación nada tiene que hacer allí la iglesia. En todo el libro de Mateo no tiene que hacer nada la iglesia, menos en el contexto de la tribulación tampoco, porque la iglesia no sufrirá la tribulación. Vamos a leer la parábola para ir examinando en detalle. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 insensatas. Las que eran insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron aceite consigo, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor que decía: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Idas ellas a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en la cual el Hijo del Hombre ha de venir. Muy bien, entonces, examinemos la parábola. Ya sabemos, la iglesia no está presente. ¿Por qué no está presente? Porque el tema del libro nada tiene que ver con la iglesia. En el capítulo 24, tan peor todavía, porque el contexto de ese capítulo es la tribulación. Israel estará presente en la tribulación, ellos sí estarán allí. Ahora nos adelantamos un poquito a la interpretación de las palabras que representan algo, pero poco a poco iremos avanzando. Aquí vamos a interpretar cada uno de esos elementos que tipifican algo espiritual. El reino de los cielos, ya sabemos, ¿no? Semejante a 10 vírgenes. La principal pregunta es: ¿quiénes son aquellas 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo? Entonces nos damos cuenta, esta es una figura del matrimonio según la costumbre oriental y según la costumbre también del pueblo de Israel en ese tiempo. Es la figura de un casamiento. Es interesante, otros detalles diferentes de lo que es ahora un casamiento. Algunos son parecidos, otros detalles no. En ese tiempo las acompañantes de la novia, o sea, las vírgenes, las amigas de la novia, le acompañaban a ella desde su casa al lugar donde se reuniría con su nuevo esposo. Y los varones, los amigos del novio, le acompañaban a él desde su casa hasta la nueva casa donde iban a vivir. Y después de eso, recién se celebraba la fiesta del matrimonio, el banquete del matrimonio. Y en realidad esa fiesta, ese banquete, duraba días enteros, duraba una semana o algo así. Y era muy largo el banquete continuo de la celebración de las bodas. Entonces, estas 10 vírgenes es muy claro que son las amigas de la novia, las acompañantes de la novia, las damas que decimos ahora.
que le acompañan a ella, según lo hacían allí, la acompañaban a ella desde su casa a la nueva casa donde iba a vivir, y los dejaban allí, y luego se iban al lugar donde iba a ser la fiesta, y esperaban. Tenían que esperar, porque en realidad era diferente. Cuando llevaban a la nueva casa al novio y a la novia, ellos consumaban su matrimonio allí. Consumaban sexualmente su matrimonio y después de eso recién venían para celebrar, diferente al de nosotros. Bueno, entonces aquí las vírgenes, o sea, las amigas de la novia, están esperando que la nueva pareja venga para comenzar el banquete de celebración. Eso es como nos ubica la parábola. 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, es decir, a esperarle cuando él viene ya para iniciar la celebración. 5 prudentes y 5 insensatas. Ahora, otra cosa más, las lámparas. Bueno, en cuanto a las 10 vírgenes, ya sabemos que no es la iglesia de arranque, no es la iglesia, sino las acompañantes de la novia. Pero ¿quién es la novia? La iglesia es la que se casa. ¿Y el esposo quién es? Salieron a recibir, el esposo es Cristo, ese es indudable. Cristo es el esposo. Y la esposa es la iglesia, que no se le menciona aquí porque no es necesario que se le mencione. Se sobreentiende que el esposo viene junto con ella. Y las 10 vírgenes son las mejores amigas de la novia. Israel son las amigas de la novia, que acompañan a la novia, que acompañan a la iglesia en su casamiento con el Señor Jesucristo. Ese es el significado simbólico. Así que las 10 vírgenes son Israel. El esposo es Cristo, la novia es la iglesia. Y las lámparas, en el Salmo 119 dicen: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La lámpara es la Biblia. Seguimos examinando. Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron aceite consigo. El aceite, más exactamente aceite de oliva siempre, en la Biblia es un símbolo del Espíritu Santo. Si uno compara con otros pasajes, vamos a encontrar que el aceite siempre representa al Espíritu Santo. Y la lámpara es la Biblia. Entonces ahí está. Vamos entendiendo con claridad lo que significa. El pueblo de Israel lleva consigo la Biblia. En realidad a ellos Dios le encargó al pueblo de Israel que diese la Biblia para el mundo entero. Ellos, los judíos, son los depositarios de la Biblia en medio del mundo. Dios les confió a ellos la preservación de la Escritura. Por lo tanto, todo judío le ha sido dado de parte de Dios la lámpara. Por eso las 10, tanto insensatas como prudentes, las 10 tienen lámpara, tienen la Biblia, pero no todas tienen aceite. Solamente las que eran prudentes tenían aceite. Entonces entendemos, la persona que no tiene el aceite, aunque tenga la Biblia, no tiene a Dios. Puede tener la Biblia, pero no tiene el Espíritu Santo porque no ha creído en Cristo. Entonces vamos entendiendo la parábola. Los integrantes de la nación de Israel, una parte de ellos han creído en Cristo, tienen aceite consigo, tienen el Espíritu Santo. Y otra parte de ellos tienen la Biblia siempre, pero no tienen el Espíritu Santo, al no haber creído en Cristo. Ve cómo se aclara el significado. Luego entonces, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Como digo, ellos esperan, ¿no? Esperan que venga novio de su nueva casa donde ha consumado el matrimonio con ella. Luego de eso ya sale el esposo para iniciar la celebración y el banquete. Están esperando que venga de aquella casa y que llegue para dar inicio al banquete de las bodas. Tardándose el esposo, se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor que decía: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Y eso de la medianoche es un indicativo del tiempo de la tribulación.
Viene el esposo, viene, no llegó todavía, sino que viene, está viniendo. El tiempo de la tribulación, el tiempo donde viene Cristo. Eso indica el tiempo de la tribulación. He aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las insensatas pidieron aceite, las insensatas, pero las prudentes le dijeron: si le damos a ustedes, nos quedamos sin aceite ambas, así que vayan y compren aceite. Es decir, vayan y entiendan lo que es la salvación para que reciban el Espíritu Santo. Vayan, no podemos darle lo que tenemos nosotras. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que tenían aceite entraron a las bodas. Las que tenían la salvación, las que tenían el Espíritu Santo, o sea, el aceite. Y las que no tenían salvación porque no tenían el Espíritu Santo, fueron a buscar. Mientras iban y regresaban, se cerró la puerta. Y le dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo: de cierto os digo que no os conozco. ¿Por qué no entraron a las bodas? Porque no tenían el Espíritu Santo, porque no tenían salvación en Cristo, al no haber creído en Cristo. Y es la nación de Israel, la gran parte, la inmensa mayoría de los judíos no creen en Cristo. A ellos se refieren. Vendrá el Señor Jesús casándose con su iglesia, y los judíos creyentes entrarán a las bodas. Ellos no se casan, la que se casa es la iglesia. Ellos son las amigas de la novia que acompañan a la novia, pero la iglesia es la que se casa, no Israel. Y los creyentes judíos entrarán a la celebración de Cristo y la iglesia. Y los judíos incrédulos se quedarán afuera. Así que ese es el significado. Las 10 vírgenes son Israel, los creyentes y los incrédulos dentro de Israel. Hemos entendido muy claramente lo que es esta parábola. Vamos a terminar con un repaso. Regla 1, estamos allí. Cada palabra, versículo, capítulo y libro debe entenderse dentro de su propio contexto. El contexto significa, muy sencillo de entender, el tema del cual estamos hablando. Decir contexto es lo mismo que decir el tema. Esta es una regla, la del contexto es una regla universal que se aplica en cualquier libro que uno estudie. Cualquier libro siempre tiene que respetar el principio del contexto. Ahora, también en la Biblia se aplican a todo nivel, a nivel de una palabra sola, a nivel de un versículo, a nivel de un capítulo y a nivel de un libro entero, incluso a nivel de la Biblia entera. Ahí tenemos ejemplos, ¿no? Y el gran tema de la Biblia, el gran contexto de la Biblia, ¿cuál es? El establecimiento del reino de Dios, no la salvación. Otro punto muy importante en la Biblia: Dios divide el mundo en dos, los judíos y los gentiles, Israel y los gentiles. Ahora, muchas herejías no son más que la verdad fuera de su contexto, sacado de la Biblia, pero fuera del contexto apropiado. Casi todas las sectas basan su falsa doctrina en Mateo, en Hechos, Hebreos y Santiago, libros que tienen que ver con Israel. Muy bien, vamos a terminar en oración. Gracias, Padre bendito, por haber estudiado las maravillas de tu palabra. Bendice a cada oyente, a cada persona que está estudiando estos videos, este curso, el libro que nadie conoce, ese libro maravilloso que casi nadie tiene interés en conocerlo profundamente, Señor. Gracias, te pedimos que tú difundas grandemente esta enseñanza para muchísimas personas. En el nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Que Dios le bendiga y estamos con usted la próxima semana.